No es que en mi planteo haya un cierto pesimismo sobre los tiempos digitales, pero sí hay una mirada que, sobre todo en mi caso, en función de mi experiencia como docente, que llevo 2 décadas trabajando tanto en el ciclo básico como en bachillerato, y además justo en disciplinas que tienen que ver con el tema de hoy, porque soy profesor de filosofía, pero también de informática en el ciclo básico. Y hay justo comencé a trabajar, como les decía, hace 20 años, en un momento que empieza a haber una fuerte eclosión en el campo de las nuevas tecnologías. Y el transcurrir de estos años, de estas décadas, en el trabajo directo con los chiquilines, si bien hay aspectos que han modificado nuestra forma de conocer y que son un aporte fundamental a la hora de construir conocimiento, me refiero del aporte que hacen las nuevas tecnologías, también hay algunas cuestiones que creo que sobre las que debemos aterrizar, y no es que pongan en cuestión las bondades de esas nuevas tecnologías, pero sí un signo de interrogante, sobre todo en función de la capacidad reflexiva que debemos tener sobre el uso de estas tecnologías y en particular el uso que le están dando las nuevas generaciones. Como docente en estos años, básicamente yo creo que el gran problema que estamos teniendo, que no es que, insisto, necesariamente se asocie con estos tiempos digitales, pero creo que hay algunos elementos ahí a tener en cuenta. Creo que el gran problema que tenemos es cómo estamos construyendo el capital cultural de nuestros adolescentes. O sea, hay una cierta déficit, un cierto disminución de ese capital que a esta altura se ha convertido un poco en el talón de Aquiles de nuestro sistema educativo. Y por más que a veces cambiemos de planes, reformulemos o pensemos, por ejemplo, en fortalecer, pensando en el ámbito secundario, ¿no? En fortalecer sistemas como el de la UTU, realmente lo que sucede después es que tenemos índices de repetición y de deserción importantes, sea en el subsistema que sea dentro del área de la formación media, lo cual indica que más allá de pensar que hay una educación secundaria pensada todavía en términos preuniversitarios y no orientados de repente al ámbito laboral o al ámbito técnico, como puede ser pensada la UTU. En los hechos se ha dado también en los últimos años una idea de que, bueno, si los chiquilines están repitiendo o desertando masivamente en el ámbito de la educación media, esta educación media que digo que históricamente ha sido concebida como preuniversitaria, la idea de fortalecer estos politécnicos era una manera también de ver si desde ahí se podía zanjar esta situación de la repetición y la deserción buscando otros horizontes de formación. Y en los hechos tenemos índices como les decía, de repetición y deserción que son similares en ambos subsistemas. Recientemente el INED, que es el Instituto Nacional de Evaluación y de Diagnóstico en el campo educativo en Uruguay, a su vez también con otros organismos internacionales, han coincidido en el relevamiento de algunos números que nos posicionan en una situación bastante incómoda. En tanto, solo 4 de cada 10 jóvenes en edad de haber terminado el bachillerato lo están completando en Uruguay, lo cual nos coloca en el último escalón en Latinoamérica. Por lo cual, y hablando yendo un poquito más ahora al vínculo incluso con la filosofía, yo, como les decía, trabajo en el ciclo básico, la mayoría de nuestros jóvenes no están accediendo directamente a un primer curso de filosofía en el ámbito de la educación formal, o sea, no llegan directamente al bachillerato. En mi caso, que trabajo en liceos considerados de contexto crítico, con un alumnado de periferia, difícilmente los chicos que yo tengo en el ciclo básico lleguen al liceo de bachillerato de la zona. O sea que ya hay un primer contacto que en el campo de la educación formal no tienen nuestros jóvenes con la filosofía.
Y si bien, yo siempre cuando digo cuáles son las virtudes en definitiva de tener un contacto o no con la filosofía, bueno, uno se ubica desde el campo docente como una pretensión de transformación de la realidad, como un docente planteado en lugar intelectual que intenta formar sobre todo ciudadanía crítica, ¿no? Uno a esta altura puede ubicarse como un trabajador cultural, creo que un poco la tarea del docente es esa, y si bien las diversas disciplinas que conforman nuestra currícula nos permiten, por supuesto, el campo de la reflexión, ¿no? Y de la capacidad argumentativa, específicamente yo creo que la filosofía, esa es su tarea, ¿no? Una forma de la empatía, de la sensibilidad, pero también de la posibilidad de argumentar y de reflexionar. Por lo tanto, hay una pérdida también de posibilidad de calidad a posterior del debate argumentativo en nuestra democracia cuando muchos de nuestros chiquilines no están accediendo directamente a esos cursos de filosofía. Y hay una disminución importante del registro lingüístico de nuestros alumnos, que es bastante bajo. Todos estamos al tanto del vínculo entre pensamiento y lenguaje, ¿no? Ya aquella vieja teoría de Bernstein sobre los códigos restringidos, ¿no? Sobre la posibilidad de la adaptación de nuestros alumnos a las diversas situaciones comunicativas que se le vayan presentando. Lo cierto es que pasa que las nuevas generaciones, en particular, tienen un código bastante restringido. El manejo mismo del lenguaje ha ido bajando mucho en la cantidad de palabras que utilizan, en la cantidad de vínculos significativos que hacen a su vez entre esas disminución de palabras que ya de por sí presentan. Y esto es un problema complejo. Y es un problema complejo que incluso yo lo he vivenciado como docente en el campo universitario. O sea que también aún aunque me estoy refiriendo en este caso al ciclo básico, en mi caso trabajé unos cuantos años como docente de argumentación en la Universidad Católica, en unos cursos que están ubicados en el comienzo de la carrera, y lo cierto es que a muchos de los alumnos universitarios les costaba mucho encontrar los núcleos argumentativos de un texto básico. O sea que tenemos un problema importante en ese sentido. Y la pregunta sería si hay alguna relación con la era digital. Bueno, yo creo que hay algunas características a tener en cuenta que lo veo como usuario básicamente de mis alumnos, también de mis hijos que tengo en edad adolescente. Por ejemplo, la escritura breve y recortada es algo que está muy presente, no solo porque algunas redes sociales incluso nos empujan a esta cuestión, ¿no? Tenemos una limitante en la cantidad de caracteres que se pueden utilizar a la hora de escribir. La poca concentración del alumnado, que tenemos ahí una situación que también es bastante compleja, que además viene de una cierta cultura del hiperenlace, o sea, la idea de estar permanentemente cliqueando hacia un lado y a otro, que ha llevado a algunas cuestiones en el sistema educativo, que son, por ejemplo, los diagnósticos de trastorno de déficit atencional y hiperactividad. Lo cierto es que a los chiquilines les cuesta mucho concentrarse en un texto. Los textos de extensión es muy difícil que los terminen. Me pasó hace poco con un sexto año de economía, o sea que son alumnos casi preuniversitarios que en uno de los primeros repartidos que les di no sería más de 3-4 carillas y con algún dibujito, ¿no? Entre medio, y algunos de los chiquilines casi era un repartido para todo el año, ¿no? Entonces hay una cuestión de frente al texto, la extensión, la sensación de que no, esto no puede ser que haya que leer todo esto, ¿no? O lo podemos leer a lo largo de un año. Entonces el poco alcance y también esa capacidad de poca concentración respecto del texto es un problema importante y muchas veces se está dando los diagnósticos de trastorno de déficit atencional que a mi entender, sin ser un experto por supuesto clínico en el asunto, están un poco inflados, ¿no?
y muchos de nuestros chiquilines están medicados con Ritalina como si fuera agua mineral en nuestro sistema educativo, y ese es un problema importante que tenemos. Primero porque ellos están acostumbrados a las pantallas y el cambio para aquí y para allá, y son más visuales en ese sentido que visual respecto de un texto, ¿no? Entonces, bueno, nos cuesta también en el sistema educativo adaptarnos a nuevas formas cognitivas de aprender que tienen los chiquilines. Ese, por supuesto, que también es una cuestión a tener en cuenta. Cuando nosotros todavía aparecemos con la fibra y la pizarra y le vamos a hablar 2 horas de Aristóteles, se complica, ¿no? Nos ven como casi un bicho raro, como algo obsoleto, ¿no? Porque no coincidimos mucho con una cierta dinámica digital a la cual ellos están acostumbrados. Yo, sin embargo, pese a esto, creo que tampoco es que nosotros tengamos que básicamente correr atrás de esa dinámica digital, sino hay que buscar puntos de encuentro. O sea, no puede ser tampoco que sean exactamente las instituciones las que se tengan que adaptar sí o sí a una cuestión de lo rápido y lo efímero. Porque los procesos educativos son a largo plazo, no son inmediatos, y nosotros ejercemos de ese lugar una cierta tarea, a mi entender, de resistencia. Y hay que tomarlo como tal, porque a veces nos sucede mucho a los docentes que se nos apunta un poco diciendo, bueno, están obsoletos, son ustedes los que tienen que adaptarse. Bueno, yo creo que en verdad hay un intercambio ahí en donde nosotros podemos plantearnos desde el lugar de ofrecer otra alternativa a esto de lo rápido y las lecturas cortas y recortadas. Bueno, es una tarea, por supuesto, de largo aliento, pero es la tarea que creo que tenemos por delante en esta era digital, un poco una contrarresistencia desde el campo más clásico, tradicional de las humanidades y de las letras. Otro problema también importante y que yo creo que también se puede relacionar con el uso que se le está dando a las nuevas tecnologías es la imposibilidad, en muchos casos, de buscar significativamente, de otorgar sentido. En mi caso, cuando trabajás con los chiquilines y en torno al tema que sea, hay una búsqueda, cuando se utilizan, por ejemplo, los navegadores web, donde, bueno, por supuesto que si uno pone, vamos a trabajar el tema de hoy es Aristóteles. Si uno busca, le va a aparecer 8 millones de referencias. Y poder escarbar, ¿no?, en esas referencias, en qué algunos sitios o algunos espacios de información nos pueden aportar información de calidad. Bueno, ahí tenemos todo un problema. Y esa sobresaturación que tenemos, yo creo que es otro rasgo de nuestra era digital, tiene que ver ya a estas alturas con un punto casi de intoxicación de información. Si bien estamos en un momento en donde como nunca podemos acceder a la información, sigue siendo clave el mediador adulto, el mediador docente, el mediador preparado en esa discriminación de la información a la cual acceden nuestros alumnos. Entonces ahí tenemos todo un problema. Yo en la mayoría de los trabajos, muchas veces, cuando los chiquilines buscan información y arman, por ejemplo, alguna presentación, los recortes que yo he visto son increíbles en el sentido que hasta las citas, los corchetes, no hay un modo de frases terminadas en el medio de un párrafo. O sea, la manera de discriminar y de buscar tiene ciertas características que para mí están relacionadas además con que las nuevas tecnologías nos aportan muchas cuestiones que ya están digeridas. O sea, los chiquilines no están tanto acostumbrados a poder bucear y buscar y significar por sí mismos, ¿no?, sino aquel producto que ya está concluido, que ya está terminado. Entonces hay un problema en esa cuestión porque no se ven los procesos, ¿no? Se prioriza sobre todo lo digerido, esto de recortar y pegar sin criterio alguno. Y cuando digo los chiquilines, vuelvo a decir que también esto me ha pasado en el ámbito de los cursos universitarios, ¿no? O sea que he tenido trabajos de entrega finales en donde un maravilloso Frankenstein me habían armado y sin tampoco ningún criterio con un basamento inteligente al respecto, ¿no? O sea,
que ahí tenemos también un problema que va más allá del ámbito de la educación media. Y después tenemos otro asunto que para mí también entiendo que es clave y a la cual la filosofía puede aportar. En el otro punto era lo que puede otorgar la filosofía justamente en función de este otorgamiento de sentido, ¿no? De buscar significativamente, que es la cultura del aburrimiento, ¿no? Que los vemos también permanentemente en nuestros chiquilines y no tan chiquilines. La idea de que hay que estar siempre haciendo algo divertido. La idea de que hay que ocupar los espacios de soledad, que es donde básicamente nosotros podemos encontrarnos a nosotros mismos. O sea, la idea del tiempo del ocio creativo, que es tan necesario para el desarrollo de la cultura. Creo que el basamento de la cultura justamente es la posibilidad del tiempo de ocio, ¿no? El tiempo de ocio pensado en términos creativos. Y lo cierto es que tenemos una sociedad que nos bombardean desde lo publicitario hasta las empresas vinculadas a las nuevas tecnologías, a los productos que desarrollan, que es para que permanentemente no estemos aburridos. O sea, muchas veces el uso de los aparatos digitales tienen que ver justamente con la idea de que si vos no estás haciendo algo, tenés que estar, aunque sea con el celular o colocado en una red o colgado en esto o lo otro, y no hay esa posibilidad de estar a solas con uno mismo, que es el espacio en donde uno reflexiona sobre sí mismo, reflexiona sobre la comunidad en la cual está viviendo, reflexiona respecto de los otros, aterrizan lecturas y se da un tiempo que es sin tiempo, sin el apuro de la vorágine de un tiempo que además nos exige permanentemente o estar divertidos o estar produciendo, ¿no? Cada vez hay una mayor sensación, me parece a mí, de culpa si no estamos haciendo algo, que ese es otro empuje, otro rasgo característico de nuestra sociedad actual. La idea de que permanentemente tenemos que estar haciendo algo, o produciendo algo, o pudiendo dar un poquito más. Entonces, nos encuentra en esa situación en la que cada vez nos estamos alejando un poco de ese espacio en que el hombre se encuentra consigo mismo, ¿no? En que los sujetos nos encontramos con uno mismo. Y vivimos en ese tiempo en donde hay una incitación permanente a estar conectados y divertidos permanentemente. Y acá también tenemos un problema porque sucede también en el campo educativo que las exigencias que muchas veces tenemos los docentes es que tenemos que ser divertidos, ¿no? Y a uno le cuesta pensar en su tarea docente como un animador social. Digo, yo no soy un clown, me voy a tirar bolas para arriba para que los chiquilines me atiendan. Una cosa es partir de los intereses de los chiquilines o acercarse al otro, me parece que es muy correcto. Otra cosa es pensar que todo lo que uno hace tiene que divertir al otro. Bueno, en la educación no todo es divertido y como les decía anteriormente, los procesos son a largo plazo. Y muchas veces hay cosas que no nos van a gustar y nos van a aburrir. Y le vamos a encontrar el sentido más adelante. Y acá donde yo también, aún trabajando, como decía, en estos dos ámbitos de la informática y de la filosofía, por lo cual paso de un ámbito a otro y me permite ver un poco también estas cuestiones pendulantes, a mí me da la sensación hablando de esto de los procesos educativos, de lo rápido, ¿no? De la exigencia de la rapidez y de los efectos inmediatos que yo creo que tienen que ver también con el nativo digital. O sea, ya hay una cuestión que está vinculada a nuevas tecnologías en las cuales los procesos son absolutamente rápidos y dinámicos. Entonces eso también nos complica en el sentido de cómo se está concibiendo la idea de lo educativo. Yo tengo uno de mis hijos, ahora se ha fanatizado con el ajedrez. Por eso me parece maravilloso. Pero el otro día veía que juega partidas online que son de 1 minuto, ¿no? Yo cuando hace muchos años jugaba al ajedrez, el tiempo de pensar la jugada era un tiempo mediado, pero era bastante más extenso. Y me muestra una aplicación en la cual él juega online y las partidas incluso de ajedrez tienen como máximo, hay partidas que vos podés jugar como máximo 1 minuto. Entonces la idea casi de no reflexión, casi de escupir el movimiento para poder, en verdad, en definitiva, antes que vencer, quizás hacer un menor tiempo y eso te da la posibilidad quizás de ganar. Y a mí me sorprende y en parte no, porque un poco nuestras
avances tecnológicos también nos están llevando a esta dinámica un poco desenfrenada. Y es en este marco, digo, que nosotros cuando pensamos ahí el desarrollo o el aporte que eventualmente puede tener la filosofía, tiene que ver con esa necesidad que tenemos de inclusión crítica de las nuevas generaciones, ¿no? De que jueguen un papel central en los problemas de su tiempo, en los problemas de nuestra sociedad. Y por esto esta cuestión de lo digital, que es en definitiva nuestra democracia, se ha terminado organizando en espacios que son mediatizados por lo digital, en espacios donde las redes sociales y los espacios virtuales están jugando un papel central, es ver cómo logramos incluir críticamente a nuestros alumnos, ¿sí? A las nuevas generaciones. Porque yo creo que ahí es donde nos jugamos buena parte del partido. Se están generando nuevos espacios de democracia participativa que tienen que ver con este ágora del siglo XXI, que es el ámbito virtual. De hecho, algunas recientes elecciones, no más la más cercana que hemos tenido aquí en Brasil, marcan justamente la importancia de las redes, ¿no? La campaña, por ejemplo, de Bolsonaro en Brasil se centró mucho en el uso de WhatsApp. Fue un punto clave en su campaña. Y ha habido un cuestionamiento incluso respecto de, por ejemplo, la campaña de Bolsonaro en Brasil, cómo se utilizó WhatsApp respecto de la divulgación de algunas noticias falsas, ¿no? Las llamadas fake news, ¿no? A su vez, las redes sociales, pienso en Facebook, que es de la que soy más usuario, digamos, por decirlo de algún modo, nos generan un cierto filtro burbuja, ¿sí? Los algoritmos que utiliza Facebook nos llevan muchas veces a encontrarnos en las publicaciones con aquellos que piensan más parecido a nosotros, ¿no? Hay una reorientación a partir de la navegación que uno utiliza, de la cantidad de me gusta que le da a determinado perfil de publicación, en la cual finalmente terminamos aterrizando en una especie de burbuja, ¿no? Y ahí tenemos otra cuestión a pensar, que es quiénes y cómo manejan las redes sociales. Porque empieza a darse también una práctica de pensamiento sesgado que es inducido muchas veces por las propias redes sociales. Todos tenemos la experiencia de haber navegado en Internet buscando un colchón, y cuando entramos en Facebook tenemos la publicidad de Divino ofreciéndonos un colchón. Entonces, sabemos que, por ejemplo, las redes sociales dependen del pago de publicidad, pero a mí lo que más me preocupa, más allá de cómo se maneja esta cuestión de términos financieros y económicos, o sea, dependen de la publicidad, y si uno busca algo, después ese algo nos va a aparecer en las pantallas, es cómo se reorientan de alguna manera nuestros intereses también en el campo de las ideas. Y esto está sucediendo. Saben que hay toda una cuestión respecto de lo que sucedió con las elecciones en Estados Unidos y la participación que podría haber tenido en ese sentido Rusia respecto de votantes particularizados, en donde les llegaba cierta información, cierta propuesta en el campo de las ideas, y es un filtro que fue otorgado, digamos, en una medida por la propia red social, ¿no? Bueno, entonces esta cuestión de que tenemos una información que de alguna manera ya fortalece nuestro sesgo ideológico en un momento en donde las discusiones muchas veces, incluso por las redes sociales, tienen una cierta carencia de calidad en el debate, por lo que habíamos hablado antes, también estas consecuencias de que no estamos acostumbrados a debatir o a reflexionar sobre la información en la cual nosotros manejamos,
tenemos ahí una cuestión que yo he llamado, otros creo que también lo han planteado en esos términos, la era del filtro de la información. A mí, cuando pienso en términos de la era digital, aunque yo creo que estamos muy sobre el punto, yo creo que podríamos llamarlo algo así como la era del filtro de la información. Y creo que este es uno de los principales desafíos que tenemos en este arranque del siglo, en ver cómo nos movemos respecto a ese filtro de la información, en el marco de una sociedad del conocimiento, donde quien posee, maneja y filtra el conocimiento es quien posee el poder. Hay un artículo del País de España donde sobre esta situación señala que todo esto se combina para significar que el mundo de las redes sociales tiende a crear grupos pequeños y profundamente polarizados que tenderán a creer todo lo que oigan por muy alejado que esté de la realidad. El filtro burbuja sin dudas nos hará vulnerable a las falsas noticias polarizadas y nos aislará más. Entonces, ciertamente, por el modo en que se reúnen nuestros datos, estamos cada vez más expuestos a la manipulación y la desinformación. Ya esto lo hemos visto en algunas cuestiones que tienen que ver con cómo proliferan y cómo circulan las noticias falsas, ¿no? Para redondear, las redes sociales son simplemente un medio del cual podemos potenciar, como decía Eco, o la estupidez, ¿no? Y la manipulación o el debate, o la manipulación o un debate vital. Entonces, muchos de los movimientos sociales, por eso sociales y políticos que se han generado cambios positivos a nivel democrático, también suceden a partir de las redes. Y ahí es donde la incidencia del desarrollo de la filosofía, del rol que jugamos nosotros como educadores o como padres, es que es central. Porque el asunto ahí es que si nos encontramos en las redes sociales con el otro desde prácticas argumentativas de falsas oposiciones, de apelaciones a argumentos ad hominem, de un mundo que se polariza desde el negro o blanco, sin manejo alguno de los matices, en donde el otro es el enemigo, en esa lógica, ¿no?, del bueno y del malo, es que terminamos atentando contra nuestra calidad democrática. Y la tarea de la filosofía justamente es clave en estos tiempos de la era del filtro de la información, de la era digital, para discriminar y enriquecer el diálogo inteligente en nuestra sociedad digital, construir una democracia fundada en el debate y la ética argumentativa. Y ahí es que yo decía que tenemos desde ese lugar un rol de resistencia. La filosofía, creo entender que desde su comienzo siempre ha tenido y ha jugado un papel contracultural en el sentido de oponerse a lo hegemónico, y la perspectiva de la buena vida en común, del mejorar como sociedad, es un horizonte, por supuesto, difícil de alcanzar, pero creo que es la tarea que tenemos por delante. Y es un rol que siempre es de exposición y que fundamentalmente es un rol moral. Entonces, para cerrar, yo creo que la tarea de la filosofía y la tarea de las humanidades urge más que nunca en esta era digital, sobre todo para poder discriminar y reflexionar sobre esta sobresaturación que tenemos en el campo informativo. Bueno, gracias.